de los apóstoles, milagros del Señor. Amén, amén. En el verso 6 dice que fue en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre que tenga poder. Amén, amén. Y dice, la prueba de ello es que el cojo recibió la sanidad. Y el verso 7 dice, y luego, después del milagro, en otras palabras, lo que continúa después del milagro. Cuando dice luego, está hablando inmediatamente. Es cuando uno le dice al niño, vea, mijo, arregle la cama. Y luego, ese luego no es en la noche. Ese luego, cuando termina de hacer eso, luego haga esto. Amén, amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y después ya cuando lo sanó, luego, algo sigue entonces. Cuando dice la palabra del Señor, en el verso 7, luego, inmediatamente. El verso 7, vemos ya completo la sanidad. Amén. Y el verso 8, indiscutiblemente, ya no hay duda, lo que ha sido hecho, fue hecho por el Señor. Amén, amén. Es un mensaje que no nos hemos salido del orden, no nos hemos salido del párrafo y no hemos tenido que irnos a Apocalipsis o a Jeremías o a Génesis, no. Hemos estado en ¿dónde? En el párrafo. Es un sermón expositivo. Eso es un sermón expositivo. Pastor, entonces no es correcto Amén. uno leer varios versículos cuando se está haciendo una prédica, como especie de un seguimiento, cuando uno va... Depende de qué Que hablen del Sí. mismo tema. Que hablen del mismo tema. Si es expositivo, usted va a coger 2 versículos o más del mismo parágrafo, puede ser una parábola o una historia. Del mismo tema. Que hable lo mismo, No, que vaya a lo mismo. no. Es que ya habla usted una historia. Eso se llama expositivo. Lo que usted me quiere hablar es lo que ahora voy a explicarle. Uno temático, que hable de amor uno y que hable de amor otro y esto. Ya eso es otra clase de sermón. Esto es expositivo. Usted coge un párrafo entero y lo expone. o coge 2 o 3 versículos del mismo capítulo y luego usted lo va a exponer. Sin ir a otro, sin ir a otro, Sin ir a ni a otro versículo. Es que no tenemos No hay necesidad. el tiempo que tiene no le va a dar. Hay que escoger Un uno mensaje solo. corto. Bueno, ya conforme el Espíritu Santo nos dé que hablemos. A veces decimos, hermano, no voy a alargarme, pero dice, atención. Por ejemplo, hermano, pero si voy, Amén. porque me invitan a una visita Sí. y voy a hacer un corto devocional, Ujú. tengo que basarme en un corto párrafo y exponer un corto mensaje de ese párrafo, Sí. sin ir a más. Así es. Yo llamo más un pensamiento que un mensaje, una predicación. Amén, amén. Voy a dar un pensamiento de la palabra del Señor. Pero eso entonces no es expositivo. ¿Perdón? ¿Es expositivo? Ya viene a ser más como una evangelización en un mensaje, sí, expuesto a la persona y que hablar de un párrafo. Puede ser un sermón expositivo, pero resumido. Yo estuve, un pensamiento de la palabra del Señor. Yo estuve en un lugar, no me recuerdo, que yo creo que fui con un hermano, no está aquí, me parece que no. Que fuimos a un lugar, era de Majadahonda de las Rosas. Fuimos a un lugar y les puse un mensaje que era acerca de Juan capítulo 4. Y solo leí un versículo que dice, y era necesario Jesús pasar por Samaria. Y era necesario Jesús pasar por Samaria. Eso es todo. Pero claro, yo voy a explicar lo que es el párrafo, el contenido. ¿Por qué era Jesús necesario pasar por Samaria? ¿Por qué no era necesario? ¿Por qué no se fue con los apóstoles por el buen camino donde iban ellos? Le digo, no, ustedes sigan por ahí, que yo me voy por este camino acá. No es necesario pasar por Samaria. Y es un pensamiento, es breve, pero es un sermón, un pensamiento expositivo, porque voy a dejarle la historia, qué pasó, quién estaba ahí, quién era esa mujer y por qué era necesario pasar a Jesús por ahí. Se pudiera decir que es un pensamiento completo. Corto pero completo. Sí, es una ¿perdón? Sí, un sermón pequeño.
Un sermón, no, un sermoncito no. Bueno, eso es un sermón expositivo. Narramos ese capítulo sin salirnos de él, porque hermano, si nos salimos de eso, ahí sí ya nos vamos muy lejos y nos va a hacer falta mucho tiempo para poderlo explicar. Amén. Entonces, eso es un sermón expositivo. Número 6, para terminar, acerca del modo de preparación, y hacer un pequeño resumen. Prepara el sermón completo, teniendo a la vista divisiones principales. ¿Cuáles son las divisiones principales? Ya lo hemos dicho. Entonces prepare siempre el sermón, hermano, completo, teniendo a la vista estas divisiones principales. Amén. Usted tiene la división principal: si era el hijo pródigo, qué hizo, a dónde se fue, estando allá, qué recapacitó, cuando regresó, qué aconteció, en orden. Lo principal en orden. Amén. Bueno, ya hemos dado también un ejemplo acerca de estos, y yo creo que en las hojas que se le han enviado hay más ejemplos que ustedes pueden mirar para poderlos elaborar, para poderlos hacer también en su casa. Amén. Les voy a dar un ejemplo más para pasar al siguiente. ¿Qué hora es? 2:30. No. 20. Ya nos hemos pasado tiempo, pero yo creo que vamos entonces a pasar mejor. Ahí tiene usted un par de ejemplos que les han dado los hermanos en lo del sermón expositivo, en las guías que se le han enviado o en el módulo que se le ha enviado a su casa. Vamos a hablar un poquito brevemente acerca del sermón textual. ¿De pronto alguien tiene alguna pregunta de 30 segundos? Pasamos, acuérdense que tiene que hacer deber 2 sermones expositivos, 2 textual y 2 temáticos. Vamos con el sermón textual. ¿Alguien que piense, que me diga brevemente a lo que hablamos de sermones textuales? Que se acogen a un solo texto de la palabra del Señor y se basan en ello. Sí, se llaman sermones textuales, y también se les suele llamar el sermón tenemos el sermón expositivo, textual y el temático. ¿Ven? El sermón textual. Vamos a hablar un poquito del sermón textual. El sermón textual es bastante parecido al sermón expositivo. Como su nombre lo indica, este tipo de sermón consiste en un pensamiento tomado de varios versículos, de uno o de parte de uno. Una vez descubierto el tema y anunciado en palabras propias, el texto es analizado, dividido y expuesto a la luz de su contexto. Este método es similar al método expositivo, con la diferencia de que el predicador tiene solamente un versículo o menos para compartir con sus oyentes. Expositivo, varios versículos. El textual, sobre todo, un solo versículo o la mitad de un versículo o una frase de un versículo. Su ventaja: las mismas palabras de la escritura son presentadas al auditorio, las mismas están en el versículo. Un texto corto puede ser retenido por los oyentes más fácilmente que un párrafo, como lo hacemos en el expositivo. Otra ventaja es que este método
se presta a muchas variaciones en la predicación. Por ejemplo, varios textos que contienen ciertas palabras se pueden agrupar para presentar un mensaje, lo que la hermana me preguntaba hace poco. Las invitaciones que hace Cristo usando la palabra venid. Cristo motivó a muchas personas diciendo venid, venid, venid en pos de mí. En el libro de Juan capítulo 7 verso 43, mira lo que dice la palabra del Señor. Juan 7 capítulo 7 versículo 43. ¿Qué podríamos hablar de ese versículo? Cristo, ¿causa de qué? De disensión. Eso es lo que dice ese texto bíblico, ¿verdad? El verso 43. Hubo entonces disensión entre gente a causa de él. Y ve lo que dice en el capítulo 9, verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían, ¿qué cosa? Disensión entre ellos. Cristo, causa de disensión. Capítulo 10, verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Entonces podemos hablar un tema acerca de que Cristo es, amén, es textual. Amén. Esas son sus desventajas. Ahora ponemos las desventajas. Sí, desventajas. Vamos a ser un poco breve por el tiempo que ya se nos terminó. La unidad de la Biblia no es tan aparente cuando se usa exclusivamente este tipo de sermón. Desventajas. La unidad de la Biblia no es tan aparente cuando se usa exclusivamente este tipo de sermón. Textos seleccionados de aquí y de allí y de todas partes de la Biblia no inculcan al auditorio la unidad de la revelación divina, porque si comenzamos un texto, otro texto, como que le hace perder el sabor, le hace perder la atención al oyente. Es que acá habla de esto, acá habla del otro, no, hace perder la atención del oyente. Aparenta ser como una colección de pensamientos aislados en vez de un mensaje con unidad orgánica. El predicador que usa constante y exclusivamente sermones textuales puede fastidiar al auditorio de la misma manera que lo haría el ama de casa que viera absolutamente todas las comidas que pone sobre la mesa, que usted le den todos los días legumbres cocinadas, legumbres cocinadas, legumbres cocinadas, que como que lo termina hostigando al que está en casita, ¿no? Entonces es bueno tener variedad de sermones, no solamente el textual, sino irlo cambiando para que sea de una bendición para la iglesia del Señor. El modo de preparación de esta forma de hacer este bosquejo, este sermón textual, como decíamos, es similar al dispositivo, donde el texto es examinado, su tema y expuesto, y las divisiones principales preparadas con la relación al texto y al tema. El estudiante debe tomar, el servidor, el predicador debe tomar un número de textos que se presten para hacer divisiones y preparar un bosquejo sobre cada uno de ellos a fin de practicar cada día
hasta el día que se le llegue de hacer la exposición de la palabra del Señor. Amén. Estos bosquejos, hermanos, podrán ser archivados, ustedes podrán ir guardándolos, podrán ser archivados hasta que se le presente la ocasión a usted de usarlos. Irlos guardando, así como la hormiguita que trabaja todo el verano, para cuando llegue el invierno está provisto de buen alimento. Usted vaya haciendo los sermones, los bosquejos, vaya guardándolos, porque llegará el momento en que necesitará sacarle toda esa provisión que tiene para darle alimento al pueblo del Señor. Usted va a encontrar ejemplos de estos bosquejos textuales también. Yo creo que hay como unos 2 o 3 ejemplos que usted va a tener y que le van a ser de gran ayuda, para que así pueda usted ir practicando acerca de esta clase de bosquejo bíblico. Amén. Pasémonos al tópico, por favor. Ya creo que ya mismo estarán por ahí. Amén. Vamos al temático para terminar. ¿Por qué le dicen tópico al temático, pastor? Porque son tópicos. No se lo puedo carne ni sangre, ¿no? El temático. Vamos al temático. Vámonos al temático. Eso también yo creo que está en las hojas que le han enviado, ¿verdad que sí? ¿Alguien tiene el temático? Lo tenemos, sí, ¿verdad? ¿En qué consiste? Lo voy a decir yo por el tiempo. Este tipo de sermón consiste en elegir un tema y luego dirigirse a la Escritura para buscar los pensamientos que arrojen luz sobre ese tema. Luego dirigirse y regirse conforme a la Escritura para buscar los pasajes que arrojen luz sobre el tema. Que voy a hablar acerca de la misericordia. Pues voy al Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, escojo alguna historia de un hombre que tuvo misericordia. Y entonces, a través de ese ejemplo de decir, asimismo, Jesucristo hizo misericordia. ¿Dónde puede encontrar ese que hizo misericordia? A una mujer le iban a matar a pedradas, pero Jesucristo se inclinó al suelo, escribió con su dedo, y mientras escribía con su dedo en tierra, dijo: el que no tenga pecado sea el primero en lanzar la primera piedra. Cuando levantó la cabeza, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ella dijo: Señor, no hay ninguno. Y Jesús usa misericordia diciendo: mujer, ni yo te condeno. Porque sí podía haber lanzado la piedra. Dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Podemos, también como ilustración, podemos del Antiguo Testamento usar la misericordia que usó David por Mefiboseth. Sí, por Mefiboseth, así es. Amén. Bueno, entonces, su definición es que escogemos buscamos un tema, elegimos un tema y nos vamos a la Biblia, estudiamos en la Biblia para buscar un pasaje que arroje luz sobre él. Podemos comparar el tema de este tipo de sermón con un río, y cada pasaje que encontramos será como una afluente que fluye a él y aumenta su caudal cada día más y más. Tenemos un tema, vamos a la Biblia, que es el río, y vamos buscando caudal, hermano, hasta que nos inundamos de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Un sermón temático debidamente preparado, hermano, debe de poseer 3 cualidades unidas que son muy importantes. Si usted quiere anotarlo, un sermón temático necesita unidad, coherencia y énfasis en la palabra del Señor. Unidad, coherencia y énfasis en la palabra del Señor. Aleluya. Bueno,
Sus ventajas. Ventajas. Número ahora que habla. El comprender un tema bíblico en su totalidad. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Ese es el tema. Usted cogió un tema. Ahora vamos a buscar un texto que nos hable de ese tema. De la gracia de Dios. ¿Cuál sería el tema para hablar de la gracia de Dios? Porque por gracia soy salvo. Puede ser. Así es, puede ser. Y no es De la gracia de Dios. De la gracia de Dios. ¿Permiten al predicador que Hablar de la gracia. No, permite tanto al predicador, Como el predicador. sí, comprender el tema bíblico en su totalidad. Comprender el tema bíblico en su totalidad. Por ejemplo, hablar de la gracia. Pero usted debe entender algo, que la Biblia no es un libro teológico que está escrito de una forma sistemática. Eso usted debe tenerlo muy claro, para que no vaya a haber una mala interpretación de la palabra del Señor. No es un libro teológico escrito de una forma sistemática, en donde todas las referencias a una doctrina están agrupadas bajo sus correspondientes encabezamientos. Dice, ay no, aquí dice esto, bueno, yo voy a leer esto porque aquí habla acerca de la gracia, pero claro, no sabemos. ¿De qué gracia? Exacto. Entonces necesitamos mirar nosotros que la Biblia no está escrita. Yo voy a hablar del amor del Señor, sí, pero es que hay amor ágape, amor filius, amor eros, y tenemos que ver qué clase de amor yo voy a hablar. Y buscar en la Biblia textos que me hablen de ese amor que yo quiero hablar. Amén. No se va a ir usted, porque muchos tienen, aquí entre nosotros, la mala costumbre de la concordancia. La concordancia sí, me habla del amor, pero tú no sabes de qué amor le está hablando. ¿Qué clase de amor le está hablando? La Thompson es muy buena, pero más bueno es el Señor. Sí, Señor. Amén. No, ya yo tengo aquí el mensaje, hermano. Eso es tener pereza. Así es. Y la Biblia habla en contra de la pereza. Así es, Amén. Bueno, hasta los niños cantan acerca del perezoso. Necesitamos entonces entender que todos los temas no están agrupados en un solo lugar, en un solo sitio. Eso es una. Otra ventaja número 2. Presenta amplia oportunidad para una cabal discusión sobre el tema. Presenta amplia oportunidad para una cabal discusión sobre el tema. Mire, esto puede necesitar una serie de sermones en vez de uno solo, y así se mantendrá el interés en una congregación semana tras semana. Usted va cada día con un tema, un mensaje positivo, temático, tópico. Esa es la gran ventaja, que cada día usted puede presentarse con un tema, aunque ya le daré algo de la desventaja también. Perdón, para una cabal. Discusión sobre un tema. Hermano, vamos a hablar hoy acerca de la paz del Señor. Entonces usted puede hacer, yo digo discusión en la exposición, en el relato de ese sermón temático. Usted va a hablar acerca de la paz del Señor. Amén. Mire, entonces se usa bastante el sermón temático, en las doctrinas sobre todo. Vamos a hablar acerca de el bautismo. Eso es un sermón temático. Vamos a hablar acerca de la unicidad de Dios. Eso es temático. Tiene usted un tema específico. Vamos a hablar acerca de la adoración a Dios. Vamos a hablar acerca de la oración, la importancia de la oración. Eso es un sermón temático. Usted tiene un tema específico del cual usted quiere hablar, el cual quiere usted expresar, dar a conocer. Vamos a hablar acerca de la santificación, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces es un tema, un sermón temático.
Vamos a hablar acerca de la fe. Y usted puede, hermano, encontrar muchos textos bíblicos que hablan acerca de la fe. Y como no es expositivo y no es textual, es temático, usted puede escoger ahora sí varios textos que le hablen de esa, o uno solo que le hable de ese tema que usted ha escogido. ¿Cuál es la desventaja? El número de temas, que el número de temas que usted tiene es limitado. Esa es la desventaja. El número de temas Es limitado. que no hay muchos temas, quiere decir. Okay. Para hacer temas, para hacer sermones o bosquejos temáticos, es limitado, porque usted tiene que decir, hablar de la fe, de la santidad, y claro, está limitado. En cambio, si usted hace un sermón expositivo, usted hace un sermón textual, tiene más rama, tiene más de dónde tomar. El textual, el que va por el temático, perdón, tiene sus ciertas limitaciones. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y terminamos entonces, hermanos, teniendo como ejemplo, como siempre lo solemos hacer. Lean por favor usted en las hojas que se les ha dado acerca del sermón, de los sermones que le hemos dado. Amén. Termino con esta ilustración y me despido agradeciéndole a Dios y a cada uno de ustedes por la atención que he estado en estos meses, esperando haberles sido útil a cada uno de ustedes. Una ocasión un hombre había hecho algo malo y se había quedado calladito. ¿Sabe por qué? Porque él era la máxima autoridad y era el rey. Su nombre, David. Pero hay uno que mira sobre lo bueno y sobre los malos y vio que el bueno había hecho algo malo y dijo: voy a tener que decirse. Pero como Dios siempre usa un instrumento, que son ustedes, escogió un hombre para que use esos métodos y le lleve la noticia de parte de Dios. Llegó aquel hombre de Dios frente al rey. Quiero hablar con el rey. ¿Quién es? Tal persona. Natán. Hagan lo que pase. Y venga al cielo. Que es usted y que soy yo. ¿Cómo le digo? Dios es el rey. Señor, ¿cómo le digo? Es tu iglesia. ¿Cómo le digo? Está el humilde, está el intelectual, está el que tiene posibilidades como el que no tiene. ¿Cómo le digo, Señor? Dame la forma, el método. Dame una ilustración, Señor. Sí, dígame. Natán. Ay, Señor, ilumíname. ¿Cómo se lo digo? Mire, rey David. Le traigo una ilustración y quiero dársela. ¿Sí? Sí, a eso he venido. Sí, a eso he venido. Cuénteme, ¿cuál es la ilustración? Es que mira, había un hombre, quiero que usted disuelva este pensamiento, lo entienda o me dé la explicación. Había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que tenía una sola. Ilustración. Y ese que tenía una sola, pues humilde, y el que tenía muchas, pues tenía muchas posibilidades. Pero tenía una fiesta y ese que tenía muchas le dijo a uno de sus criados: oiga, vaya, cáigame esa ovejita de allá. Pero Señor, no se lo tiene, no importa, cáigala, mátela y bríndesela aquí al invitado. Y David, escuchando esa ilustración, dijo: bueno, qué hombre más malo. ¿Y usted cree, Señor y el rey, qué haríamos con ese hombre? Dijo: ese se merece, hermano, vea, que lo mate. Ese eres tú. Y se murió. Córrase por su vida. Una ilustración, una breve aplicación hizo que un rey entienda la misericordia, la gracia, la bondad, la omnisciencia y la omnipresencia del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos, y que la próxima vez que nos volvamos a ver sea usted predicando la palabra de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga.
por